En el 2002, hablando de montajes, la policía de Tlaxcala informó que capturó en el Estado de México a 6 hombres que presuntamente formaban parte de la banda de secuestrados que llamaron Los Kempes. 18 años más tarde, una investigación de 15 alumnos de la maestría de periodismo del CIDE reveló que la captura de este grupo de personas en aquel entonces, difundida como un triunfo para el gobierno de Alfonso Sánchez Anaya, hoy, por cierto, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEGOV, de la Secretaría de Gobernación, todo eso fue un montaje. Un montaje que no ha terminado, pues por lo menos tres de estos hombres siguen presos. Otros 2 lograron escapar de su larga condena y el 6º falleció preso. Hoy me acompañan aquí en el estudio Luis Mendoza, uno de los periodistas que participó en esta investigación, Marta Patricia Salvatierra, Rosa María Perdomo, son familiares también de los acusados, y Osvaldo, quien logró escapar a la condena después de 14 largos años. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias Elisa. Patricia, ¿con qué empezamos? ¿Es usted madre de Osvaldo? Osvaldo estuvo preso, pero no fue su único familiar que fue detenido en estas historias que hemos consignado y que ahora revela la investigación de los alumnos. En esta injusticia, es una injusticia. En esta injusticia, platíquenos, Patricia. Fueron detenidos mi esposo y 2 de mis hijos. De una familia de 5, quedó de la noche a la mañana con 3 familiares que no estaban, que injustamente fueron acusados. Afortunadamente y gracias a Dios, mi hijo, el mayor, salió a los 8 meses absuelto. A los 15 años sale Osvaldo. 15 años. ¿Absuelto también? Absuelto también. Sin ningún cargo. Sin ningún cargo. Usted disculpe. Sin ningún cargo. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, mi esposo Sergio Rodríguez, con 18 años, 8 meses, sigue dentro del reclusorio de Santa Marta Catitla. Marta, ¿su hijo sigue preso? Mi hijo sigue preso. Mi hijo es Jorge Hernández Mora. Tiene, pues ya casi también 19 años preso. Él era un jovencito, un niño. Cuando lo toman en la rueda de prensa, la fotografía en Tlaxcala el día 13 de agosto que los detuvieron, ahí está la foto de que él era un niño, él no era ningún secuestrador. Mi hijo ya podía haber terminado su carrera, podía haber hecho una vida, y mi hijo no, sigue preso en Durango. ¿En Durango? Sí, y esto me duele en el alma saber toda su juventud pasar mi hijo preso, siendo inocente. Ricardo, él solo acompañó a mi hija para ver a dónde se llevaban a Jorge, y allá detuvieron a Ricardo. En ese momento él no iba ni... ¿Ricardo quién es? Es Ricardo, otro de los chicos. Otro de los chicos. A él también lo detuvieron. Allá lo detuvieron a él. Él ni siquiera, él solo iba acompañando a mi hija para ver a dónde se llevaran a mi hijo. Y allá lo detuvieron a Ricardo. Y igual él está en el reclusorio sur. Sí. Igual sí. Injustamente también. Sí. Su papá enfermó, él ya no lo dejan salir porque se le olvida y no regrese a su casa. De la pena del dolor, su mamá de Ricardo falleció. Es bien, eso duele en el alma porque hemos estado luchando. Yo claro que también me enfermo, pero ahí vamos en pie para la lucha de lograr la libertad de ellos. Sí. Gracias Rosa por el testimonio. Ahorita platicamos un poco más sobre estos casos en particular, pero Osvaldo, ¿cuántos años preso? Casi 15 años. ¿Y qué sucedió después que te dijeron, con permiso, gracias, disculpe, absuelto, ya puede usted salir? Realmente fue en un amparo, que esperábamos que fuera benéfico para todos, no solo para mí. Finalmente a mi papá y a los otros 2 compañeros le repusieron el procedimiento y a mí me dieron la absolutoria. No ha pasado absolutamente nada. Seguimos en el mismo lugar, parados en el mismo sitio, sin injusticia. Castigados por un sistema
que se ha manejado de esa manera, de la impunidad. ¿En dónde estabas? ¿Llegaron? ¿Te tomaron preso? Fue el 13 de agosto del 2002. Yo iba, en ese tiempo yo estudiaba y trabajaba para pagarme mis estudios y me dirigía, estaba en el metro, me dirigía con mi novia. ¿En dónde? ¿En qué parte En estabas? el metro tecnológico, ahora el metro Catepec. Sí. Y ahí llegaron unas personas armadas, me tiraron, me encañonaron, me esposaron y me sacaron. Y de ahí empezó la pesadilla, la tortura en una camioneta, luego me pasaron a otra y no cesaron los golpes por varios días. ¿Te golpearon? Sí, la tortura fue. De hecho, todavía tengo marcas, tanto físicas como psicológicas. No solo fui yo el torturado, fuimos todos. A todos nos torturaron, a todos nos obligaron a firmar, a todos nos obligaron a decir que nosotros éramos una banda que, como bien lo dice Kempes, pero no sabemos ni siquiera de dónde salió ese nombre. Luis, tú destapas a través de investigación junto con tus compañeros de periodismo de investigación en el CIDE lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando? Hoy en día, el gobernador de Tlaxcala de aquel momento trabaja en la Secretaría de Gobernación, seguramente nos están escuchando. Y no solo eso, consignan también puestos importantes. ¿Quién era el secretario de Seguridad en aquel entonces que ordenan esta captura? Sí, Elisa. A ver, Luis, perdón. Entro en materia. Entre los 15 compañeros que somos de la Maestría de Periodismo CIDE, trabajamos con el profesor Carlos Pusch y con el abogado José Antonio Caballero este caso. Y este caso me parece emblemático porque todas esas cosas terribles que pasan en el país ocurren todas juntas en este caso. Tenemos de entrada un secretario de Seguridad, como es Edgar Vallardo del Villar. ¿Quién es? Él era el secretario de Seguridad en Tlaxcala y muere porque lo ejecutan en una cafetería en la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, y él fue testigo protegido durante el gobierno de Calderón. Entonces tenemos que la Secretaría de Seguridad, durante el periodo en que ellos fueron acusados injustamente como secuestradores, estaba infiltrada por el narcotráfico. A él lo ejecutan y era testigo protegido de Calderón. ¿Por qué? ¿Por qué era testigo protegido? Porque brindaba información acerca de los cárteles. Supuestamente él trabajaba Él estuvo involucrado con los cárteles. Sí, trabajaba para el cártel del Rey Zambada. Y eso está en el reportaje, lo puedes leer. ¿Qué más pasa? Pasa que los detienen. Ni siquiera estaban presentados como policías. Era gente armada, vestida de civil. Detienen a estas personas, se las llevan a un estado, los acusan de haber cometido un secuestro en un lugar donde nunca estuvieron, los golpean, los torturan. Eso está plasmado en el reportaje gracias a entrevistas que, por ejemplo, Osvaldo nos dio, y que lo que intentamos es que la gente entienda que este tipo de tragedias no le ocurren a las personas que andaban en malos pasos, ¿no? Este es un sistema que es capaz de tomar a cualquiera y arruinarle la vida. Y vemos un modus operandi en donde secretarios de seguridad que trabajaban para cárteles, Rey Zambada, eran testigos protegidos, en este caso de Felipe Calderón, y resulta que en aquel entonces, cuando eran secretarios de seguridad, se quieren condecorar con bombo y platillo creando bandas. Y lo digo porque hoy Genaro García Luna, en el montaje de Florence, está acusado también de narcotráfico en Estados Unidos. Él dice que es ridículo. A Ricardo lo toman en la rueda de prensa, y eso está en los periódicos locales, lo suben y le dicen, eres secuestrador. En 30 segundos le cambiaron la vida para siempre. Nos queda poco tiempo. Les comentaba que esto es como el inicio para informar a nuestra audiencia, para conocer del caso, pero para poder darle seguimiento a lo que venga. Han pasado 18 años. Patricia, Rosa, ¿qué quisieran comentar a nuestra audiencia? Patricia. Quisiera comentar a la audiencia que nos ayuden a otorgarle la libertad a esas 3 personas que todavía ahí están. A esas 3 personas que están allá adentro acusados injustamente. Éramos 6. Éramos porque digo, yo también me sentía presa. Desafortunadamente, aunque ellos adentro y yo afuera, pero también estaba presa. Fui presa de este México que amo tanto y que hay tanta injusticia y tanto dolor.
y que efectivamente agarran a familias sin más. No somos nada de lo que se nos acusa. Pido, les suplico, me ayuden a lograr la libertad de mi esposo, de Jorge y de Ricardo. Rosa. Gracias. Rosa. Pues yo solo pedirles un favor, o no sé cómo pedirles, la libertad de estas 3 personas que están injustamente presas. Somos inocentes, pero ha sido terrible estos ya casi 19 años. Muy terrible, muy difícil, familiares que nos han fallecido por el dolor, la pena. Y más que nada saber que son inocentes y fueron torturados terriblemente. Mi hijo fue muy torturado. Y eso siempre me duele en el alma saber cuánto fue torturado mi hijo. Lo siento. Pedirles a las autoridades que son inocentes, que por favor no tengan gente inocente presa. Sí. Porque somos inocentes y están las pruebas. Gracias, Rosa. Entonces, gracias Osvaldo, a ustedes. ¿qué decir? Pues parece que no ha pasado el tiempo. Seguimos inmersos en este dolor, en esta injusticia. Yo esperando a mis compañeros, esperando a mi papá. Ha sido muy difícil, ¿no? El volver a regresar a la libertad me ha costado no tener trabajo, el ser señalado, el ser estigmatizado. Y finalmente, bueno, eso pasa a ser secundario. Lo que más me interesa y lo que más deseamos es que ellos estén aquí. Eso es lo que más deseamos, porque lo volvemos a repetir, esto es producto de un sistema, de una maquinación de un grupo de personas por verse beneficiados. Y nosotros, la sociedad más pobre, siempre viéndonos más perjudicados. Entonces, yo hago un llamado a toda la sociedad que de alguna forma en redes sociales, en la revista, en los medios, nos apoyen para que esto se difunda. ¿Sí? Sí. No somos culpables. Está demostrado jurídicamente, la prueba más clara, que al principio se decía que yo era el jefe de la banda. Y estoy aquí sentado. Totalmente absuelto. Totalmente absuelto, sin ninguna reparación, sin ningún usted disculpe, ni pública, ni personal, ni absolutamente nada. Entonces, lo único que pido es la libertad para mis compañeros. Luis. Pues, ¿qué te digo, Elisa? Necesitamos que la gente conozca esta historia, comparte esta historia, que se platique, que se vuelva inocultable esta injusticia. ¿Por qué? Porque los políticos pasan, los políticos cambian, las elecciones suceden y la injusticia sigue aquí. ¿Y quién le va a devolver los años perdidos a estas personas? Marta, Patricia, Rosa, Osvaldo, Luis, muchísimas gracias. Sigamos en contacto. Una pausa y volvemos. Gracias.